Hoy me he parado aquí porque tengo algo que considero de vital importancia compartir sobre mis experiencias personales y es realmente un análisis sobre mi propia vida y mi momento actual. Llevo como una semana sin subir ningún vídeo porque mentalmente he estado muy saturado. Estoy transitando un momento de mi vida donde tengo que tomar varias decisiones importantes y además pues tengo muchas cosas en la cabeza y tengo que tomar estas decisiones de una manera bastante rápida, bastante agilizada. Y entre una cosa y la otra pues mis pensamientos no paran y entonces eso me desgasta mucha energía mental y es como que me disperso y no puedo poner foco en lo que realmente decidí hacer, que son estos vídeos. Es por eso que he decidido alejarme un poco de la habitación con la que grabo y decidir pues grabar un vídeo más reflexivo, más natural, más improvisado en la naturaleza mientras paseaba con el perro. Me he sentado aquí al lado de un árbol para contaros lo siguiente que considero que es de vital importancia. Como ya os digo, esto es un análisis sobre mi propia vida, sobre mi propia experiencia y unas conclusiones que he llegado yo mismo a través de analizar varios puntos de mi vida para poder dar una explicación un poco a lo que me está sucediendo ahora. Pero básicamente quiero que te quedes con la conclusión final de lo que te voy a contar ahora. Bien, pues en mi propia experiencia de vida, yo cuando era niño, en algún punto de la infancia, no sé por qué ni cómo, me empecé a juntar con un niño en concreto de mi propia clase y ese niño en concreto, digamos que era el niño, el último que nadie quería elegir de esa clase. Siempre que hacíamos parejas o cosas en grupo, él siempre quedaba el último, siempre se quedaba solo. Es como que le excluían por su manera de ser, por su manera de comunicar, de pensar. No lo sé, por alguna razón ese niño era el más excluido de la clase. Y creo que era, si no recuerdo mal, a primero o a segundo de primaria o incluso un poco antes. Creo que más o menos era primero de primaria, pero no lo recuerdo muy bien. Al final, lo que te quiero contar con esto es que ese niño en concreto, que se sentía marginado, que se sentía solo, buscaba estar con otras personas y sobre todo le suponía como un problema cuando hacíamos parejas, cuando hacíamos grupos para hacer alguna tarea en la clase. Como por ejemplo hacer parejas en educación física o en hacer alguna tarea en clase, en alguna asignatura. Entonces ese chico intentó relacionarse con varias personas, pero es como que las otras personas de algún modo siempre lo estaban como rechazando. No le estaban dando la importancia a ese chico hasta que ese chico vino a mí. Ese chico vino a mí porque supongo que algo en su subconsciente le dijo que fuera a mí. Y yo le empecé a conocer y empezó a caerme bien. Yo pensé, bueno, me cuesta un poco relacionarme con las personas porque yo era un chico muy tímido y lo sigo siendo, aunque no tanto. Pues a mí como me costaba relacionarme con las personas y ese chico me venía, pues yo de algún modo sentía que lo tenía que aceptar. Pero yo realmente sí tenía otras posibilidades. Tenía otros amigos, aunque eran pocos, que querían hacer cosas conmigo. Pero yo pasé una infancia personal en mi propia casa que de alguna manera me hizo sentir, a nivel personal, a nivel individual, me hizo sentir rechazado de mi propia familia, rechazado de mi padre y de mi madre. Así que yo tengo desde muy temprana edad una herida de rechazo. Y lo que te quiero decir con eso es que yo al tener esa herida de rechazo sabía perfectamente lo que se sentía cuando uno era rechazado por los demás. Porque yo mismo lo había experimentado desde muy pequeño. Entonces, al venir ese chico
a querer hacer pareja conmigo para no sentirse solo, yo dentro de mí tenía la sensación de que no le podía rechazar porque sabía lo que se sentía al estar solo y que los demás te excluyeran del grupo. Como sabía perfectamente en mis entrañas lo que se sentía al ser rechazado por los demás, pues esa parte de mí empatizaba con eso y entonces le quisiera tener o no lo quisiera tener ahí como pareja, como amigo, como equipo de trabajo, sentía que no le podía rechazar. Sentía que tenía que quedarme con esa persona para que esa persona no se sintiera solo, porque yo empatizaba con eso, empatizaba con ese rechazo, empatizaba con el dolor de sentirse solo y excluido por los demás. Y así, como podéis comprender, desde bien pequeño, básicamente, he tenido esa necesidad de que las personas que se han sentido excluidas y que no se sentían encajadas con el grupo, me venían a mí, yo tenía esa sensación de tener que ser su apoyo incondicional, aunque realmente en ocasiones no me apeteciera estar con ellas, no me apeteciera hacer equipo con ellas. Aunque en ocasiones yo quería elegir a otros amigos, porque había otros amigos que me caían bien, y había otros amigos que tal vez conectaba mejor que con esas personas, yo siempre tenía la tendencia de como me sabe mal dejarlas solas y ellas me vienen a mí, yo tengo que ayudarlas, tengo que apoyarlas porque empatizo con su dolor. Y al empatizar con su dolor, al tener que coger ese rol de salvador, ese rol inconsciente de querer salvar a los demás, eso no me permitía elegir lo que yo realmente quería elegir. Y aunque en ocasiones estaba muy bien con esas personas, en muchas otras ocasiones yo quería elegir a otras personas, a otros amigos de clase, con los cuales conectaba mejor y con los cuales me apetecía más hacer ese trabajo o hacer esa exposición o lo que fuera que tuviéramos que hacer. Así que desde pequeño en primaria y luego en secundaria, porque eso no solo me pasó una vez, sino me pasó al menos 3 veces, fue como un peso invisible que fui arrastrando, que como yo pensaba dentro de mí que no era comprendido del todo por los demás, y sentía ese dolor de cuando te rechaza tu propia familia o cuando sientes eso dentro de ti, entonces cuando me venían esos chicos marginados, esos chicos que eran excluidos, esos chicos que no eran tan comprendidos, una parte de mí, muy profunda, sentía que no les podía abandonar, no les podía rechazar. Sentía que debía quedarse con ellos, aunque no me apeteciera realmente. Y bueno, analizando mi vida desde mi infancia, desde bien pequeño, yo sé que tengo una herida de rechazo muy temprana, porque a nivel inconsciente me sentí de algún modo rechazado por mis padres, porque mis padres de pequeño no me pudieron cuidar. Me tuvo que cuidar mi abuela, por un tema familiar personal. Y fíjate en la paranoia de todo esto, porque si yo tenía una herida de rechazo muy temprana, las otras personas que se sentían excluidas probablemente tenían una herida de abandono, donde a nivel familiar quizá una parte de su interior se sintió abandonada. Y eso no quiere decir que no tuvieron padres o que sus padres no estuvieran ahí. Solamente quiere decir que en su interior, en su sistema nervioso, en su subconsciente, algo quedó grabado a través de alguna experiencia de sus propias vidas, donde se sintieron abandonados. Aunque no fuera así realmente, pero se sintieron abandonados. De igual forma que yo me sentí rechazado. Así que te estoy hablando que esos niños tenían una herida de abandono y yo una herida de rechazo. Y tú te preguntarás ahora mismo, David, ¿por qué me estás contando todo esto? Y bueno, mi respuesta es porque aparte de que me fascina la psicología humana y me fascina el por qué decidimos una cosa o el por qué decidimos otra, porque muchas veces nuestras decisiones vienen del subconsciente, no del consciente, aunque pensamos que sí, pues aunque me fascina todo esto, estoy viendo esto reflejado en muchas otras situaciones de mi propia vida.
que por supuesto no te las voy a contar todas, pero te voy a contar una de ellas que pienso que es muy importante, no solo en mi vida, sino en la vida de todo el mundo, en la vida de todas las personas. Y esa cuestión es que muchas veces, la mayoría de veces, o casi siempre, nos enamoramos o nos gusta una persona con la cual nos sentimos conectados a nivel inconsciente por una herida de abandono y una herida de rechazo. Porque aunque no lo veamos, aunque no seamos conscientes de ello, a veces las personas se sienten atraídas desde su herida. Se sienten atraídas como un imán por su herida de la infancia. Y estoy analizando un poco todo esto porque, en mi perspectiva actual, he estado empezando una relación con una chica y puedo ver como un eco de esos patrones inconscientes realmente están ahora mismo en mi situación actual, después de muchísimos años, y siguen marcando parte de cómo reacciono actualmente, después de muchísimos años de haber experimentado esa primera herida de rechazo. Y aquí está el tema de la cuestión, que muchas veces esa herida de rechazo o de abandono o de injusticia o de lo que sea, que surge desde la infancia, que se manifiesta ahí y se graba en tu subconsciente en la infancia, se ve manifestado a lo largo de toda tu vida a través de distintas experiencias. Está ahí sigilosamente controlando tu vida y tu destino, tomando por ti esas decisiones, la mayoría de veces. En muchas situaciones se reflejan esas heridas del pasado como un eco que va pasando por tu vida. A través de distintas personas, distintas experiencias, distintos entornos, distintos conceptos, distintas novelas, pero al final esa herida sigue ahí como un eco, controlando tus decisiones actuales y controlándote a través de tu inconsciente. Y curiosamente, esas heridas que surgen desde la infancia se ven muy marcadas en las relaciones de pareja, en las relaciones sentimentales. ¿Por qué? Porque las relaciones sentimentales son un eco de ese amor de padre o ese amor de madre que sentimos en su momento que faltó o que no estaba presente. Porque al final una herida de abandono o una herida de rechazo, la mayoría de veces, casi siempre, viene desde el entorno familiar, desde no haber tenido esa comprensión a nivel familiar, desde haberse sentido rechazado o abandonado por tus propios padres, o bien por la persona que ejercía ese rol de padre o ese rol de madre. Porque aquí entramos en la energía masculina y en la energía femenina. Y la energía masculina y femenina no es padre o madre, simplemente es la energía que representa. Y es representada a través de tu padre o a través de tu madre. Siempre hay alguien que ejerce ese rol, aunque no tengas padres. Siempre. Porque es energía masculina o femenina. No hay más. Pero esto de las energías masculina y femenina, si queréis, podemos hacer otro vídeo más adelante comentando todo esto en profundidad porque hay mucho de qué hablar ahí. Ahora sigamos con lo que os venía a decir sobre esto de las heridas y la pareja actual. Bien, a mí me gusta mucho analizar y analizo mucho mi propia vida porque quiero entender más cómo funciona mi psicología y quiero entender más al mundo y quiero entender más mis reacciones internas. Porque a través del entendimiento puedo ser más consciente de por qué actúo de una manera o por qué actúo de otra y así poder redirigirlo o rectificar a mi antojo por mi propio aprendizaje personal. Bien, pues a través de esa experiencia que os he contado sobre mi infancia, sobre ese niño que me venía a mí, ese niño marginado que venía a mí y yo no podía rechazarlo, porque sentía y empatizaba con su dolor,
un eco de eso ha venido marcado en mi relación actual, que realmente acaba de empezar hace poco. Acabamos de formalizar hace poco una relación de pareja y yo, analizando un poco mi vida con esa herida de rechazo y analizando un poco la vida de la otra persona, de mi pareja actual, puedo ver un poquito que esa persona es muy probable que tenga más marcada esa herida de abandono en su vida, en su infancia. ¿Por qué? Porque puedo conectar varios puntos de su propia infancia que me ha contado ella misma, y relacionándolo con mi propia experiencia de vida, podría entender que esa persona quizá se haya sentido, en algún momento de su infancia, se haya sentido abandonada. Aunque realmente no fuera así, aunque realmente tuvo unos padres que estuvieron ahí por ella, pero en algún punto me da a mí que su sistema nervioso se sintió en esa herida de abandono, como si la abandonaran, aunque realmente no fuera así. Y entonces da mucho la casualidad que esta persona y yo hayamos conectado tan bien, hagamos conectado de una manera tan natural, y no porque seamos muy parecidos, que en muchas cosas sí lo somos, sino porque algo dentro de nosotros, a nivel inconsciente, nos mantiene en esa conexión. Y esa conexión inconsciente, en gran parte, viene a través de las heridas de rechazo y abandono, de esas heridas de la infancia que se repiten a día de hoy de manera inconsciente como un eco en cada una de nuestras vidas. Y aquí, en este punto, viene la gran paranoia, la gran olla, porque tú dices, vale, estamos conectados por una herida de rechazo y otra de abandono a nivel inconsciente, pero una herida inconsciente que viene de la infancia necesita ser vista y necesita ser sanada, porque si no, esa herida controla tu propia vida, controla tu propio destino para mal, y hace que las cosas nunca te salgan bien, nunca te salgan como tú quieras, porque tomas decisiones que reafirman esa herida. Y a mí me ha pasado esto muchas veces. No voy a contar más experiencias porque sería alargar demasiado, pero esto es así. Tú tomas decisiones erróneas o incorrectas porque estás viendo tu realidad desde un filtro, desde una perspectiva que viene marcada por tu propia herida de la infancia. Por la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de injusticia o cualquiera de las que haya. Y es de vital importancia entender esto, porque si no, nuestras vidas se van repitiendo de una manera que no nos gusta. Porque si no, es cuando terminamos rechazando a todas las personas, o todas las personas terminan abandonándonos por algún motivo. Y la mayoría de veces el motivo no está en la otra persona. El motivo está en tus propias decisiones. El motivo está en que estás entrando, en que estás relacionándote con personas que no ven tu propio valor y tú decides quedarte ahí porque tu herida de rechazo o de abandono, por ejemplo, te impide reconocer tu propio valor como persona. Y esto está muy relacionado con poner límites, porque mientras las heridas de la infancia controlan nuestras vidas, nos es mucho más difícil poner límites sanos. Y como es mucho más difícil poner límites sanos, entonces es cuando nuestra vida no va como queremos, no va como deseamos, porque nuestras heridas de la infancia siguen controlando nuestras vidas a nivel inconsciente, aunque no lo queramos admitir. Y esto es así, 100%. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, con una herida de abandono, lo que sucede es que eres incapaz de abandonar esa persona. De algún modo,
aunque sientas que esa persona no es para ti, aunque sientas que no es una relación sana, aunque sientas que algo está mal, eres incapaz de abandonar esa persona si tienes una herida de abandono. O sucede esto, o sucede que tal vez no te abras suficiente y quieras controlarlo todo. Y mientras no te abras suficiente y quieras controlarlo todo, tampoco vas a poder amar a esa persona. Por lo tanto, te volverás a sentir abandonado o abandonada. Es una paranoia, porque aquí la misma herida actúa desde dos puntos distintos. Desde un extremo o desde otro. Desde el extremo de me abro a saco y rebajo mis límites personales hasta tal punto de no valorarme a mí mismo o a mí misma, o por lo contrario, no me permito abrirme lo suficiente, me pongo una coraza y quiero controlarlo todo. Quiero controlar tu propia existencia y quiero controlar demasiado hasta tal punto que no me permito sentir. Y en las dos situaciones te está controlando esa herida, la herida de abandono. Y en cambio, en la herida de rechazo puede suceder esto. En la herida de rechazo, como es mi caso personal, por ejemplo, siento que de algún modo empatizo de algún modo con esa persona, siento que de algún modo soy incapaz de rechazar esa persona. Soy incapaz de rechazar esa persona con tal de evitar hacerle daño. Porque ese mismo daño que estoy intentando evitar, es el mismo daño que me hicieron a mí en mi infancia. Es el mismo daño que sentí en mi infancia. Por lo tanto, una persona con heridas de rechazo, posiblemente lo que vaya a hacer es, no puedo rechazar a esta persona, porque rechazarla implica hacerle sentir lo que yo sentí en mi infancia. Y eso duele demasiado. Pero hay otro extremo, porque vivimos en un mundo dual. Y entonces el otro extremo de la herida de rechazo es totalmente lo contrario, totalmente lo opuesto. El otro extremo de la herida de rechazo es querer rechazarlo todo y no quedarte con nadie. ¿Por qué? Porque tienes ese resentimiento interno de que como no te acaban de comprender o no te acaban de aceptar tal y como eres, o al menos eso es lo que sientes, entonces lo rechazo todo. Iros todos a tomar por el culo. Porque es también una manera de controlarlo todo. Porque la persona con herida de rechazo está en plan, bueno, si no entendéis todo lo que me pasa a mí por dentro, entonces es que no me queréis. Por lo tanto, iros a la mierda. Por lo tanto, os rechazo. Y aquí está el otro extremo de la herida de rechazo. Una es, no te rechazo porque sé lo que duele, y la otra es, te rechazo a saco porque no lo vas a entender, lo que yo siento por dentro. Y en las dos situaciones, igual que en la herida de abandono, en las dos situaciones, eso es ser egoísta. Eso es esquivar la realidad. Eso no es un equilibrio. Eso no es estar unificado. Eso no es sanar una herida. ¿Por qué no estás sanando esta herida? ¿Por qué no te permites aceptar la realidad tal y como es? No te permites aceptar los dos polos opuestos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no te permites aceptar que te amen con tus luces y tus sombras, o no te permites aceptarte y reconocerte a ti mismo. Y en las dos situaciones, estás equivocado. Puedes reconocerte a ti mismo y aceptar que te amen tal y como eres, con tus luces y tus sombras, sin tener que apagar una parte de ti por tener que relacionarte con la otra persona. Por eso, lo principal en las parejas es la comunicación y el entendimiento de nuestros procesos internos. Porque una relación consciente se construye poco a poco a través
de ser consciente de tus procesos internos, de ser consciente de uno mismo y de ir equilibrando la balanza cuando se desequilibra para un lado o cuando se desequilibra para el otro. Y cada uno en la pareja tiene que aportar su pequeño granito de arena, porque si uno está siendo demasiado egoísta o está siendo demasiado cerrado o repulsivo, ahí se desequilibra todo. Entonces, cuando uno está actuando desde el egoísmo o desde el miedo o desde la herida, se tiene que preguntarse a sí mismo: ¿por qué estoy actuando así? ¿Me vale la pena? ¿Qué es lo que puede sentir la otra persona? Es bien tratar de empatizar con la otra persona, pero tratar de analizarte a ti primero para no reaccionar de una manera que no quieres o que no sientas que debes hacer. Y aquí es importante aceptarse a uno mismo, reconocer el valor de uno mismo, pero sin caer en el egoísmo, sin caer en el egocentrismo y sin caer en la manipulación y el control excesivo de las cosas, el control excesivo de la vida del otro y el control excesivo de cada situación o de cada pequeño comentario. Porque si intentamos controlarlo todo, las cosas nunca funcionan. Porque el control excesivo viene del ego. Y el ego es una manera de protegerse a uno mismo. Y mientras tú te protejas a ti mismo, te sobreprotejas, no te permites abrirte al sentimiento. Y si no te permites abrirte, entonces nunca podrás conectar con la otra persona, nunca podrás conectar con ese amor que te quieren dar. Y quizá tampoco puedas conectar con tu propio amor, porque es importante reconocer tu propio valor y amarte a ti primero. Y si eliges a una persona, la tendrás que elegir con sus luces y sus sombras, tratando de hacer consciente lo inconsciente y tratando de equilibrar siempre la balanza. Y eso es lo que acabo de comprender ahora mismo con mi pareja actual, que llevamos poco tiempo saliendo. Porque te juro que esa persona que yo tengo a mi lado ahora es una gran persona, pero al fin y al cabo es un espejo de mí mismo, de mi propio interior, polarizado en femenino. Somos polos opuestos por un lado y por otro somos iguales. Por eso es un espejo, porque está reflejando muchas partes de mí, tanto buenas como malas. Y yo estoy reflejando muchas partes de ella, tanto buenas como malas. Y una relación solo se podrá sostener a largo plazo a través de hacer consciente lo inconsciente y a través de querer mejorarte a ti mismo a través de la otra persona. Sin llegar al control excesivo, sin llegar al egoísmo, porque como ya os he comentado, eso es exceso de control, eso es miedo, eso es actuar desde la herida y es lo incorrecto. Pero tampoco es correcto tener que rebajarse a uno mismo la mayoría del tiempo. Lo que se tiene que hacer es amoldarse. Uno se acaba amoldando al otro y este otro se acaba amoldando al otro. Los dos se acaban amoldando a sí mismos con la otra persona. Pero amoldarse no significa rebajarse. Son dos cosas muy distintas. Eso es como una estira y afloja. A veces estiro y a veces tengo que aflojar. Y una relación es así constantemente. La conclusión final a la que quiero llegar es que tus propias heridas de la infancia están dictando tu vida ahora mismo, en tus experiencias actuales, como si fueran un eco. A través de nuevos entornos, nuevos escenarios, con nuevas personas, todo distinto, pero esa herida está ahí oculta, actuando sigilosamente como un eco de tu pasado. Y si no te permites hacerlo consciente, vas a tomar decisiones desde tu herida. Y esas decisiones lo que van a hacer, paradójicamente, es reforzar esa herida y mantenerte estancado en esa herida y por lo tanto no vas a avanzar, vas a sentir que todo es un peso para ti, vas a sentir que la vida es muy forzada y vas a sentir que nunca puedes alcanzar la paz.
porque no te permites sanar esa herida, porque ni siquiera puedes ver esa herida de tu pasado que sigue como un eco a día de hoy. Por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de entenderse a uno mismo, tratar de comprender lo que pasa dentro de sí y aflojar o estirar la cuerda cuando sea necesario de manera consciente. Lo que hay que hacer realmente, en otras palabras, es aceptar tu propia herida y elegir a la otra persona, aún sabiendo sus propias heridas y su propio comportamiento, pero elegirla por su valor, elegirla por lo que es realmente. Y eso solo se consigue aceptando tu propia herida, porque no puedes elegir a nadie si tu vida sigue marcada por tu herida. Si tu vida sigue condicionada por tu herida, nunca vas a poder elegir a nadie de manera consciente y abrirte a esa persona. Porque lo que nos pasa hoy en día es que no nos permitimos sentir las emociones positivas, no nos permitimos abrirnos del todo y eso hace que no nos permitamos sentir el amor, sentir la paz, porque sentimos que tal vez no lo merecemos, porque vivimos condicionados por una de nuestras heridas. Lo más probable es que esté sucediendo esto. Y quiero que lo reflexiones en tu propia vida, en tu propia experiencia. Quiero que lo veas en tu vida actual. Quiero que mires a tu pasado. Quiero que mires a tu pasado, pero no lo mires desde lo que me pasó, desde víctima. No lo mires desde víctima. Míralo de manera consciente y fíjate muy bien qué hay en tu pasado que se pueda relacionar hoy en día con tu vida actual. Haz consciente lo inconsciente y trata de transmutarlo, porque nunca podrás sanar si sigues ocultando tus heridas, si sigues rechazando o abandonando a todo el mundo, si sigues excluyéndote por autoprotegerte, si sigues no aceptándote a ti mismo. Si no te aceptas a ti mismo, nunca podrás permitirte recibir el amor de la otra persona. Nunca podrás permitirte que te reconozcan tal y como eres porque no te reconoces o no te amas a ti mismo. Por lo tanto, las heridas nos invitan a la sanación, nos invitan a abrirnos para poder soltar esas heridas por un momento y abrirnos al sentimiento, abrirnos a la emoción de la vida, a las emociones que sentimos y tratar de bajar a tierra y pensar que al final todos somos personas, todos somos humanos y a todos nos pasa lo mismo en distintos escenarios y en distintas versiones. Pero si logramos conectar con ese sentimiento sin escondernos, sin tenernos que rebajar a nosotros mismos, empatizando con las otras personas, no desde el egoísmo, sino desde el amor incondicional, desde ver la otra persona como de igual a igual, entonces podemos permitirnos sanar, podemos permitirnos tener buenas relaciones, tener relaciones sanas. Porque las relaciones sanas, tanto de amistad como de pareja, sobre todo de pareja, vienen de hacer consciente lo inconsciente, de aceptar las luces y las sombras, de aceptar que nada es perfecto y que tal vez lo que tenemos en la mente como ideal tal vez sea algo muy ambicioso y muy egoico, querer aferrarnos a ese ideal y hasta no encontrar ese ideal, rechazar o abandonar a todo el mundo. Pienso que es una gran reflexión y te invito a que lo reflexiones en tu propia vida. Y nada más, no voy a hacer más largo este vídeo. Si te ha gustado este tipo de contenido, este vídeo reflexivo, entonces suscríbete a mi canal porque seguiré comentando mis propias experiencias de vida, seguiré comentando esas reflexiones que se me ocurren, porque me encanta descifrar la realidad, me encanta descifrar los patrones internos y me gusta indagar en lo profundo.
Y si tú realmente resuenas con todo esto, entonces suscríbete a mi canal y si te ha gustado lo que te he dicho y te ha invitado a reflexionar en tu propia vida, en tu propia experiencia, dale un buen me gusta porque me ayudarías un montón a poder seguir creciendo. Sin más, gracias por estar aquí, os espero en los próximos vídeos y un abrazo y adiós.